El aire estaba cargado de tensión mientras el Consejo Gorks se reunía en la gran cámara de Cordic Prime. Las imponentes agujas de obsidiana brillaban bajo el resplandor artificial de la red de defensa planetaria, una muestra del dominio inquebrantable del Imperio. Sin embargo, dentro de la sala, una inquietud inquebrantable se arrastraba como una sombra, agitada por la presencia de un alienígena, el general Tazar. El veterano anciano se mantenía apartado del resto, sus escamas azul pálido, opacas por el tiempo y marcadas por las cicatrices de batallas pasadas, su otrora vibrante cresta ahora se inclinaba, testimonio del peso de los años y recuerdos que se negaban a desvanecerse. Era una reliquia, respetado pero ignorado en gran medida por los comandantes más jóvenes y ambiciosos, quienes lo veían como una advertencia más que como una fuente de sabiduría. «Habla con calma, comandante general VN Bart», dijo con un tono rebosante de impaciencia. Van era todo lo que Tazar no era. Joven, impulsivo y hambriento de gloria, su armadura carmesí brillaba mientras se inclinaba hacia adelante, sus ojos ardientes desafiando al viejo general a desafiar su autoridad. «Lo tenemos todo el día», la mirada de Tark recorrió la sala. Haciendo una breve pausa en el teniente Aren, un oficial subalterno cuyo comportamiento sereno contrastaba con la arrogancia que llenaba la cámara, Ardyn se removió incómodo bajo el escrutinio, pero no dijo nada. Tazar respiró hondo. «¿Crees que los humanos son débiles?» «Débiles», comenzó con voz baja pero firme. «¿Crees que son una especie de caos, incapaces de disciplina o unidad? Esa creencia será tu perdición». Risas cortas recorrieron la asamblea. VN se recostó en su silla con los brazos cruzados. «Otra vez esto. Tu obsesión con los humanos está empezando a rozar lo patético. No son más que una molestia, un fastidio que se puede apartar. Piensas esto porque no te has enfrentado a ellos», respondió Kark con tono inflexible. «Ves su tecnología y te ríes de su inferioridad. Presencias sus flotas desorganizadas y asumes que carecen de estrategia, pero no ves su determinación, su ingenio, su capacidad de resistencia». Van puso los ojos en blanco. «Basta de melodrama. Si los humanos fueran realmente una amenaza, ya lo habríamos visto». La expresión de Tark se ensombreció. «Lo viste 3 veces. Ciclos atrás, simplemente te negaste a reconocerlo». La cámara quedó en silencio, la sonrisa de V vaciló, una mirada de Arden a Tazar con renovado interés. El general continuó, su voz adquiriendo una cualidad atormentada. «Yo estaba allí en Darion 5, dijo. Pensábamos que éramos invencibles, nuestra flota una brillante armada de poder imparable. Los humanos no eran más que una idea de último momento. Descendimos sobre su colonia esperando una victoria rápida. Lo que ENC contrarrestó en cambio fue algo que nunca olvidaré». Las garras de Tart golpearon el borde de la mesa, el sonido resonó como disparos lejanos, lucharon con desesperación. Sí, pero también con astucia, explotaron cada debilidad, cada descuido. Cuando sus armas fallaron, convirtieron su propia maquinaria en bombas. Cuando los rodeamos, excavaron en el suelo y colocaron trampas que volvieron nuestros números en nuestra contra. No era solo estrategia, era supervivencia destilada en algo puro y aterrador. VN se burló, aunque la bravuconería parecía forzada, y sin embargo aquí estás, un sobreviviente de su supuesta ira. Si fueran tan peligrosos como afirmas, no estarías aquí para cuéntame la cola. Sobreviví porque me lo permitieron, dijo Tark con frialdad. Observé cómo desmantelaban nuestra flota pieza por pieza, no por crueldad, sino por precisión. Perdonaron a aquellos que consideraban no combatientes, incluso mientras masacraban al resto, y cuando ganaron, dejaron intacta una sola nave, la mía. Me enviaron de vuelta con un mensaje: no vuelvas. La sala quedó en silencio. Incluso VN parecía inquieto, aunque lo disimuló con un gesto desdeñoso. Una historia conveniente, general. Pero no somos la flota de Darion 5. Somos el Imperio Gorks, la fuerza más poderosa de la galaxia. Cualquier táctica chapucera que los humanos hayan empleado contra ustedes no funcionará contra nosotros.
Tazar negó con la cabeza, con la voz teñida de tristeza. El poder no significa nada para ellos. No luchan por la conquista ni por los recursos, sino por la supervivencia, y quienes luchan por la supervivencia no luchan limpiamente. Ardan se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. General, si lo que dice es cierto, ¿por qué no propone la diplomacia? Seguramente debe haber una manera de evitar el conflicto. La mirada de Tark se suavizó. Lo he intentado. No confían en nosotros, ¿y por qué habrían de hacerlo? No les hemos dado ninguna razón para creer. En nuestra buena voluntad los humanos solo han visto nuestra agresión, nuestra arrogancia, no negociarán desde una posición de debilidad. VN golpeó su puño contra la mesa rompiendo el hechizo de las palabras de Tazart. Basta de esta derrota, Esdril. El Consejo ha decidido y la invasión procederá según lo planeado. Los humanos son un obstáculo para nuestra expansión y los obstáculos están hechos para ser destruidos. El hombro de Tazar se hundió pero sus ojos ardían con desafío. Estás cometiendo un grave error, comandante, uno que nos costará caro. VN se burló. Ya veremos, viejo, tal vez simplemente te has vuelto demasiado blando para entender lo que se necesita para ganar una guerra. La asamblea comenzó a dispersarse, el zumbido del descenso desvaneciéndose mientras los oficiales salían de la cámara. Ardan se detuvo con los ojos fijos en Tazar. General, dijo en voz baja, ¿realmente cree que no podemos ganar? Tark sostuvo su mirada, su voz pesada de convicción. Ganar no es la cuestión, teniente, la cuestión es si podemos sobrevivir a lo que viene después. Ardan asintió lentamente, un destello de duda cruzó su rostro. Sin decir otra palabra se dio la vuelta y se fue dejando a Tark solo en la cámara vacía. El general cerró los ojos. Los recuerdos de Darion 5 afloraron a la superficie. Aún podía oír los gritos, aún sentir el calor de los fuegos que consumieron a sus camaradas mientras la puerta se cerraba tras él. Tazar susurró para sí mismo: les advertí, que los dioses tengan misericordia, porque los humanos no la tendrán. La colonia humana de New Geraisen siempre había sido un faro de progreso. Sus ciudades brillaban bajo la pálida luz de los hijos gemelos, pero ahora el aire estaba denso de humo y el suelo temblaba con la destrucción. El asalto Gorks fue rápido y despiadado, las torres se derrumbaron en escombros, las lanzaderas explotaron en pleno vuelo y los gritos de la población que huía fueron ahogados por el implacable rugido del armamento alienígena. El comandante Barn observó la devastación desde su nave de mando, una sonrisa cruel dibujada en su rostro. Que esto le sirva de lección, murmuró, su voz goteando desprecio. Detrás de él, el teniente Arden permaneció en un silencio incómodo, su mirada fija en el planeta en llamas, bajo el peso de las advertencias del viejo general, pero no dijo nada. En el borde de la colonia, en medio del caos, un solitario oficial de comunicaciones se tambaleaba entre los escombros. Su uniforme estaba chamuscado y desgarrado. Con manos temblorosas, activó un transmisor de batería. El mensaje que envió era simple pero terrible: New Geraisen ha caído. Esto no es una solicitud de evacuación, es una advertencia. Años de vida a bordo del Yuan, la muerte. La llamada de auxilio resonó en el puente. El capitán Marcus Johnson permaneció inmóvil mientras escuchaba. Sus rasgos angulosos se endurecían con cada palabra. Veterano de innumerables batallas, Johnson era un hombre de silenciosa intensidad. Sus ojos grises como el acero revelaban poca emoción, pero quienes lo conocían entendían que tras su estoico se escondía una mente tan aguda como el filo de una espada. Nueva Verizon, dijo finalmente con voz baja pero firme. ¿Cuánto tiempo hasta que perdimos el contacto? Durante minutos, señor, respondió IGN Carter. Con las manos temblando mientras revisaba el informe, no hubo más transmisiones desde entonces. Johnson asintió, apretando la mandíbula, se giró hacia el oficial táctico de la nave, comandante Owen Price. ¿Cuál es nuestra presencia de flota más cercana? Price negó con la cabeza con gravedad. El refuerzo más cercano es un grupo Valor. A 6 días de distancia. Estamos solos. El silencio que siguió la pesada tensión solo se rompía por el zumbido constante de los sistemas de la nave. Finalmente, Johnson enderezó su voz, cortando la tensión como un cuchillo.
Entonces les mostraremos lo que significa provocar a la humanidad. El puente estalló en un caos controlado mientras se emitían órdenes y se ponían en marcha los sistemas. Johnson se movió con precisión, su presencia de fuerza calmante en medio de la urgencia. Se detuvo brevemente en la consola científica donde el Dr. Heath Mercer ya estaba analizando los datos preliminares del ataque. Mercer era una figura modesta. Su complexión delgada y su aire perpetuamente distraído ocultaban una mente que había superado algunas de las amenazas más peligrosas de la galaxia. Golpearon duro a la colonia, dijo Mercer con la voz teñida de ira. No hay patrón en sus ataques. Esto no fue una operación táctica, fue una masacre. Nos están poniendo a prueba, respondió Johnson. Intenten ver hasta dónde pueden llegar antes de que contraataquemos. Los labios de Mercer se tensaron. Están a punto de descubrirlo. En cuestión de horas, la muerte emergió del hiperespacio cerca de los restos de New Horizons. La visión era desoladora. La colonia, antes próspera, era ahora un cementerio de metal retorcido y tierra arrasada. Los sensores de la nave no detectaron señales de vida. La flota Goro había seguido adelante, dejando solo devastación a su paso. Johnson estaba en la cubierta de observación con las manos entrelazadas a la espalda. «Creen que esto nos quebrará», dijo en voz baja, «pero han subestimado de lo que somos capaces». «¿Cuál es el plan, señor?», preguntó Price con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Johnson se giró, con expresión indescifrable. «Les haremos pagar». La represalia comenzó con ataques de precisión en las rutas de suministro de Goro. Pequeñas y ágiles naves humanas se deslizaron entre las defensas enemigas, asestando golpes devastadores a puestos de avanzada y transportes clave. Los Gorks, acostumbrados a abrumar a sus enemigos con fuerza bruta, se vieron superados en maniobras a cada paso. Cada ataque fue calculado, sin dejar espacio para la represalia. En el centro de estas operaciones estaba Johnson, dirigiendo a sus fuerzas con la precisión de un maestro estratega. Anticipó cada movimiento de los Gornoks, explotando su exceso de confianza y sus tácticas rígidas. Mercer proporcionó apoyo crítico. Sus conocimientos sobre tecnología alienígena permitieron a los humanos interrumpir las redes de comunicación Gorot y sus cadenas logísticas. La respuesta de la humanidad se extendió rápidamente entre las fuerzas Goro. El miedo comenzó a arraigarse. Historias de naves humanas que aparecían de la nada, atacando con precisión quirúrgica antes de desvanecerse en el vacío, se propagaron como la pólvora. Incluso Barn, que había descartado a la humanidad como insignificante, comenzó a sentir la presión. Dio órdenes para una contraofensiva, pero sus comandantes dudaron. Su confianza se vio sacudida. De vuelta a bordo, los sordos Johnson y Mercer analizaron la última información. «Nos estamos reagrupando», dijo Mercer señalando un grupo de naves enemigas en el mapa holográfico. «Parece que están planeando una ofensiva a gran escala». «Que vengan», respondió Johnson. «Estaremos listos». Se prepararon para la siguiente fase de su campaña. Las tensiones entre el mando Goro continuaron creciendo. Ardan, que había estado observando en silencio el desastre que se desarrollaba, finalmente habló. «Comandante», dijo con cautela, «quizás sea hora de que reevaluemos nuestra estrategia. Los humanos no son el objetivo fácil que suponíamos». Los ojos de Barn se entrecerraron. «¿Sugieres que nos retiremos?» «Sugiero que consideremos la posibilidad de que el general Tark tuviera razón», respondió Ardan. «Esta no es una guerra que podamos ganar». La respuesta de VN, Fuerza Bruta, fue una risa áspera. «Suenas como el viejo tonto mismo. Somos el Imperio Gorks. No nos retiramos. No nos acobardamos ante seres inferiores». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Ardan con voz creciente. «Esperemos a que nos desmantelen pieza por pieza». VN lo miró fijamente, pero no dijo nada. El silencio que siguió fue más condenatorio que cualquier argumento del otro lado del conflicto. Johnson estaba de pie en la tenuemente iluminada sala de guerra,
con la mirada fija en la pantalla táctica. Podía sentir el peso de cada decisión presionando sobre él, pero se negó a flaquear. La supervivencia de la humanidad dependía de él y no los defraudaría. Mercer se acercó con expresión sombría. Los golpes de Gorks se intensificarán. No aceptarán estas pérdidas sin más. Cuento con ello, dijo Johnson con tono frío. Que vengan a nosotros. Haremos de este su último error. Mientras se preparaban para la inevitable confrontación, el aire a bordo de la nave estaba cargado de una mezcla de determinación y silenciosa anticipación. La tripulación conocía las probabilidades, pero también sabía lo que estaba en juego. No retrocederían. No se rendirían en la vasta oscuridad en el espacio. Los primeros destellos de la flota Gorks comenzaron a aparecer. Johnson los observaba con férrea determinación, su voz tranquila mientras emitía una orden final. Aquí es donde plantamos cara, aquí es donde aprenden lo que significa luchar contra la humanidad. La flota Gorks emergió del hiperespacio en formación perfecta, una demostración de poder abrumador que habría quebrado el espíritu de cualquier oponente inferior. Miles de naves, sus agujeros brillando como hojas de obsidiana, proyectaban una sombra sobre la vasta extensión del espacio. El comandante VN estaba de pie en el puente de la nave insignia, su mirada fija en la pantalla holográfica de su objetivo. La flota de defensa principal de la humanidad. Aquí es donde termina, declaró, su voz una mezcla de confianza y furia. No más escaramuzas, no más juegos, los aplastaremos aquí y ahora. El teniente Arden permanecía en silencio a su lado, observando el lento avance de la flota hacia las posiciones humanas. No se podía negar el inmenso poder de sus fuerzas, sin embargo, una opresión de inquietud se apoderó de su pecho. Los humanos habían demostrado ser ingeniosos e impredecibles. Su silencio ahora era inquietante. Al otro lado del conflicto, a bordo del Wandef, el capitán Marcus Johnson observó la flota de Goro con una mirada calculadora. La formación enemiga era impecable, su fuerza innegable, pero él la vio como lo que era, un sistema rígido que clamaba por ser explotado. A su lado, el Dr. Heath Mercer estudiaba los movimientos del enemigo con la intensidad de quien busca grietas en un muro impenetrable. Lo están dando todo, comentó Mercy con una voz que denotaba admiración y desdén. Unos bastardos arrogantes creen que la superioridad numérica les dará la victoria. Johnson asintió con expresión indescifrable. Todavía tienen que aprender. Enseñémosles lo que significa ser humano. El primer movimiento no provino de sus naves, sino del éter digital. El equipo de Mercer, un grupo de especialistas en guerra cibernética que trabajaban incansablemente en segundo plano, lanzó una serie de ataques de precisión contra los sistemas de la flota de Goro. Las comunicaciones fallaron, los sistemas de puntería se averiaron y una cascada de falsas alarmas sembró la confusión entre sus filas. En la nave insignia de Goro, VN golpeó la consola con una mano con garras. ¿Qué está pasando?, rugió mientras los técnicos se apresuraban a restablecer el orden. Es interferencia, dijo Ardan con voz tensa, están perturbando nuestros sistemas, entonces adáptate. VN espetó empujando hacia adelante, los abrumó con potencia de fuego, pero los humanos no esperaron a que los Gorks se recuperaran. Pequeños equipos de ataque ágiles emergieron de las sombras de campos de asteroides y cúmulos de escombros golpeando las naves de suministro de la flota y las naves de apoyo con despiadada eficiencia. Los Gorks, acostumbrados a batallas frontales, se encontraron sorprendidos por las tácticas de guerrilla. Cada enfrentamiento los dejaba sangrando recursos y moral. Arden, observando el caos desarrollarse, se volvió hacia Bar. Necesitamos reagruparnos, esta no es una pelea para la que estemos preparados. Los ojos ardientes de VN ardían de indignación. Suenas como Tazar, débil defensa, no nos retiramos, esto es una retirada. Ardón argumentó, es supervivencia, nos están destrozando. VN lo ignoró gritando órdenes para un asalto total. La flota empujó hacia adelante, pero su cohesión ya se estaba deshilachando cuando el humano golpeó con precisión implacable. Las pérdidas de los Gornox aumentaron con la muerte. Johnson orquestó la batalla con la precisión de un maestro director, sus directivas tranquilas atravesando el caos, convirtiendo cada enfrentamiento en una victoria calculada. Mercer, siempre pragmático,
Se maravilló de la capacidad del capitán para anticipar los movimientos de los Gornoks. Se están derrumbando más rápido de lo que esperaba, comentó Mercer con un tono teñido de satisfacción. Son predecibles, respondió Johnson. Esa es su debilidad. Confían en la fuerza bruta y cuando falla, no saben qué hacer. Mientras la batalla continuaba, la moral de la flota Gorks se derrumbó. Los informes de infiltrados humanos saboteando sistemas clave se extendieron, el pánico se apoderó de las naves, desaparecieron sin dejar rastro, sus tripulaciones fueron eliminadas en ataques quirúrgicos. El miedo y la emoción, ajenos a los Gorks, comenzaron a apoderarse de ellos en medio del caos. El general Tazar, que había sido relegado a un papel menor de asesor, observó el desastre que se desarrollaba desde una estación de mando secundaria. Sus manos escamosas temblaban al ver el poder de su pueblo desmoronarse ante sus ojos. Volviéndose hacia un oficial subalterno, habló con urgencia: envía un mensaje a Arden. Si VN no escucha, tal vez lo haga. Aan recibió el mensaje de Tark durante un breve momento de calma en la lucha. El viejo general, las palabras eran sencillas pero cargadas con el peso de su experiencia. Retírate mientras puedas. El orgullo no te salvará. Por primera vez, Ardón comprendió la profundidad de la determinación de la humanidad. No solo estaban librando una guerra, sino desmantelando un imperio. Pero convencer a VN de esta verdad parecía imposible. En la nave insignia, VN estaba solo en el centro del puente, su rabia hirviendo mientras seguían llegando informes de derrota. Se negaba a entrar en razón. Su orgullo lo cegaba ante la realidad de su situación. Cuando Ardón se le acercó con la súplica de Tart, VN estalló de furia. «¿Crees que me rendiré?», escupió. «Prefiero morir antes que condenarnos a todos», respondió Ardón con voz firme a pesar de la tensión. «Esto no se trata de orgullo, comandante, se trata de supervivencia». Pero VN no quiso oírlo. Dio la orden de reunir a la flota restante para una última ofensiva desesperada. Ardón, dividido entre su deber y su creciente duda, no pudo hacer más que observar cómo un Gorks marchaba hacia su perdición. Los humanos, sin embargo, estaban preparados. Johnson había anticipado el movimiento y había tendido una trampa a la flota de los Goro. Maltrechos y desorganizados, cayeron directamente en una emboscada. Naves humanas los rodearon, cortando sus rutas de escape y disparando desde todos los flancos. En el Puente de la Muerte, Johnson dio la orden de asestar el golpe final. «Terminen con esto», dijo simplemente, con voz vacía de triunfo. La batalla terminó no con una explosión culminante, sino con una silenciosa y devastadora constatación. La flota Gorks estaba rota. Su buque insignia, una vez símbolo de su invencibilidad, flotaba en silencio, con sus sistemas desactivados, mientras los restos de la batalla se asentaban. Johnson se volvió hacia Mercer. «Envía un mensaje a los supervivientes. Tienen una oportunidad para rendirse». Mercer asintió, con expresión sombría. «Y si no lo hacen», la mirada de Johnson era tan fría como el vacío, «entonces no nos dejarán otra opción». Los Goro, a pesar de toda su fuerza, habían sido puestos de rodillas. Johnson sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La humanidad había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. La pregunta ahora era si los Goro aceptarían la derrota o si su orgullo los llevaría a la extinción. El puente del Yuande estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de la nave y la débil respiración tensa de sus tripulantes. El capitán Marcus Johnson, de la tripulación, se encontraba en el centro, con la mirada fija en la pantalla holográfica frente a él. Los restos de la flota Gorks, dispersos y debilitados, se habían retirado a un sistema cercano, pero Johnson sabía que esto no había terminado. «Todavía no, se están reagrupando», dijo el Dr. Heath Mercer, rompiendo el silencio. Introdujo algunos comandos en su consola, mostrando un análisis detallado de los movimientos del enemigo.
Lo que queda de su flota se está consolidando alrededor de una enorme firma de energía. Parece una plataforma de defensa planetaria. Johnson estudió los datos, entrecerrando los ojos. Última resistencia, murmuró. Están fortificando su posición, con la esperanza de cambiar el rumbo. El comandante Owen Price, su oficial táctico, dio un paso al frente. Si están atrincherados, será una masacre. Hemos ganado la ventaja. Podríamos retirarnos, reagruparnos. No, interrumpió Johnson con un tono firme pero no duro. Si les damos tiempo para reconstruir, esto no se trata solo de ganar una batalla, se trata de asegurar que nunca más representen una amenaza. La tripulación intercambió miradas inquietas. Sabían el costo de lo que Johnson proponía, pero también conocían su determinación. No era un hombre que tomara decisiones. Prepara ligeramente la flota, ordenó Johnson. Nos movemos en 5 horas. Mientras la tripulación entraba en acción, Johnson se retiró a sus aposentos. Se sentó en su escritorio mirando la pequeña fotografía holandesa de su familia, una esposa y una hija a las que no había visto en años. Se pasó una mano por la cara, el peso del mando lo oprimía, pero no había lugar para la vacilación. Demasiadas vidas dependían de él. Cuando la flota llegó al sistema Goro, la vista que los recibió fue desalentadora. El enemigo había establecido un perímetro defensivo alrededor de un enorme planeta fuertemente fortificado. Plataformas orbitales repletas de armamento rodeaban el mundo, con sus cañones apuntando a las naves humanas que se aproximaban. Impresionante, admitió Mercer mientras analizaba las defensas, pero para ellos es todo o nada. Si logramos atravesar esto, están acabados. Johnson asintió. Comiencen el asalto. La primera oleada de naves humanas se posicionó, sus elegantes diseños cortando el vacío. El Goro abrió fuego de inmediato, llenando el espacio con haces de energía destructiva y oleadas de barcazas lanzamisiles. Las explosiones iluminaron la oscuridad y la flota humana respondió de la misma manera. El comandante Barn, la nave insignia de Goro, ladró órdenes con la voz ronca de furia. Mantengan la línea. No dejen que rompan las defensas. El teniente Arden estaba cerca, con expresión sombría. Había intentado razonar con él una última vez antes de que comenzara la batalla, pero su súplica había caído en saco roto. Ahora, mientras observaba la carnicería desarrollarse, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esta era una guerra que estaban destinados a perder. La muerte lideró la carga. Su avanzado escudo absorbía la mayor parte del fuego enemigo. Johnson coordinó el ataque con precisión quirúrgica, dirigiendo escuadrones para explotar los puntos débiles en las defensas Gorno. La experiencia de Mercer resultó invaluable, ya que identificó vulnerabilidades en las plataformas orbitales, lo que permitió a los bombarderos humanos lanzar ataques devastadores. A pesar de sus pérdidas, los humanos avanzaron con determinación inquebrantable. Cada victoria, por pequeña que fuera, los acercaba al planeta, pero los Gorks luchaban con la desesperación de un Predator acorralado. Su resistencia se volvía más feroz con cada centímetro que los humanos ganaban mientras la batalla arreciaba. Johnson recibió un mensaje urgente de Mercer. Capitán, he detectado una anomalía en las defensas planetarias. Hay un centro de control central enterrado bajo la superficie. Si podemos destruirlo, todo el sistema colapsará. La mente de Johnson se aceleró. Era una jugada arriesgada, pero podría terminar la batalla de un solo golpe decisivo. Preparen un equipo de ataque, ordenó. Yo mismo lo lideraré. Price dio un paso al frente, con la voz teñida de preocupación. Señor, con el debido respeto, usted es demasiado valioso como para arriesgarlo en un asalto terrestre. Confío en que usted se encargue de la flota, respondió Johnson.
Tono que no deja lugar a discusión. Esto es algo que necesito hacer. El equipo de ataque compuesto por los mejores soldados que la humanidad podía ofrecer abordó una elegante nave de descenso y descendió hacia el planeta. El fuego antiaéreo iluminó el cielo mientras zigzagueaban a través del caos, evitando por poco la destrucción. Cuando finalmente aterrizaron, el equipo se movió con eficiencia practicada, empujando hacia el centro de control a través de un laberinto de defensas fortificadas. La batalla terrestre fue brutal. Los soldados Goro, imponentes con armadura pesada, lucharon con intensidad salvaje, pero los humanos más pequeños y ágiles usaron sus tácticas y tecnologías superiores para obtener la ventaja. Johnson lideró la carga, su rifle un borrón disparos de precisión. Su presencia fue un punto de reunión para el equipo. Su calma bajo fuego inspiró a los que lo rodeaban. Cuando llegaron a la entrada del centro de control, la voz de Mercer se escuchó a través de la calma: tienes tiempo limitado, capitán. Están redirigiendo refuerzos a tu posición. Entendido, respondió Johnson. Lo haremos rápido. Dentro del centro de control era un laberinto de maquinaria alienígena. El equipo se movió con cautela, consciente del más mínimo movimiento. Finalmente llegaron a la cámara central, donde un núcleo masivo pulsa con energía. ¿Esto es Johnson?, dijo, planeando las cargas con la ayuda de un experto en demoliciones. Cúbranme. Antes de que pudieran terminar, un grupo de soldados Goro irrumpió en la cámara, armas disparando. La sala estalló en caos mientras los dos bandos chocaban. Johnson luchó con precisión implacable, cada uno de sus movimientos un golpe calculado. A pesar de su número, los Gorks comenzaron a flaquear bajo él. Asalto humano. Las cargas estaban colocadas, sus temporizadores corriendo. Hemos terminado aquí, Johnson gritó. Retírense. El equipo se retiró bajo fuego intenso, volviendo a la nave de descenso. Las cargas detonaron al despegar, enviando una onda expansiva masiva a través de las defensas del planeta. Las plataformas orbitales parpadearon y se apagaron, sus armas enmudecieron sobre el precio de la muerte. Observaron cómo la flota Goro descendía al caos. Las defensas están caídas, informó. Están expuestos. La voz de Johnson se escuchó a través de los CALs. Terminarlo. La flota humana avanzó abrumando a las desorientadas fuerzas Goro. Uno por uno sus naves fueron destruidas o forzadas a rendirse. La batalla había terminado. De vuelta a bordo del de Johnson, estaba en la sala de guerra con el rostro demacrado, pero sordo. Sabía el costo de su victoria, las vidas perdidas y los sacrificios hechos, pero él también sabía que era necesario. Hemos ganado la batalla, dijo Mercer uniéndose a él. Pero esta guerra no ha terminado. No, asintió Johnson, pero lo pensarán dos veces antes de cruzar a la humanidad de nuevo. Mientras los restos de la flota Gorks flotaban en el vacío, se envió un mensaje a sus líderes supervivientes: ríndanse o enfrenten la extinción. Era un mensaje respaldado no por la arrogancia, sino por la inquebrantable determinación de una especie que ha sido llevada demasiado lejos.